Buenas tardes, profesor Enio. Vengo a presentar el informe que vendría a ser básicamente el estudio que hemos hecho del material de construcción, el ladrillo. El ladrillo es uno de los materiales más antiguos y usados por el hombre, y se puede decir que es una unidad de albañilería fabricada de arcilla, moldeada en forma de prisma rectangular. Prácticamente esa vendría a ser su materia prima, la arcilla, junto a otros que vendrían a ser el agua y algunos aditivos especiales. En el Perú existen alrededor de 500 ladrillerías que no cumplen con los requisitos necesarios para su distribución. Solo 5 cumplen con las normas técnicas peruanas. 3 de ellas están ubicadas en Lima, una está ubicada en Arequipa y la otra en Tacna. Debido a que es notorio la cantidad de empresas industriales que elaboran y dispersan este material de construcción sin cumplir con la ficha técnica, ensayos mecánicos y respectivamente con la NTP. Por ello, nuestra problemática surge a base de la siguiente pregunta: ¿cómo reconocer los ladrillos aptos para una buena construcción? Explicar los objetivos generales y objetivos específicos de nuestro trabajo. Nuestro objetivo general viene a ser de observar y reconocer los tipos de procesos que se dan en la planta de ladrillos industriales y de aprender y clasificar e identificar los tipos de ladrillos que se deben utilizar en la construcción. Bueno, los objetivos específicos vienen a ser de conocer el uso del ladrillo de la construcción. Bueno, continuando con mi exposición, voy a explicar las definiciones de arcilla y ladrillo. Bueno, la arcilla es la materia fundamental en las confecciones de la estructura de la cerámica estructural, en sus múltiples variedades. Bueno, la arcilla transformada en polvillo y mezclada con agua adquiere una capacidad de plasticidad. Bueno, voy a explicar qué es la plasticidad. La plasticidad tiene la capacidad de hacer la arcilla más plástica y ser moldeable. Bueno, la arcilla al contacto del calor adquiere una resistencia y una durabilidad en sus composiciones físicas, en la porosidad, en la tenacidad, en la plasticidad y en las composiciones químicas, en su composición y su estructura cristalina. Bueno, voy a explicar de lo que es ladrillo. El ladrillo es una arcilla cocida, generalmente tiene la forma de un prisma rectangular. Y el ladrillo lo usamos en las construcciones, en muros, en pilares y otros. Y además el peso y la densidad hace que este material sea manipulable con una sola mano. Bueno, cuando visitamos a la empresa de Pirámide, notamos que sus productos tienen un porcentaje de arcilla. Bueno, para los de techo, ellos utilizaban un 90% de arcilla y un 10% de barro. Bueno, anteriormente se utilizaban un 100% de arcilla, pero ¿qué pasaba? Que estos eran más pesados y eran difíciles de trasladarlos, ya que los camiones no resistían el peso que tendrían que llevar. En los productos de los muros, en los muros hay un porcentaje de arcilla que es de un 60% y un 40% de barro. Bueno, En nuestra visita nosotros nos dirigimos a la planta de ladrillos pirámides que se encuentra en el distrito de Caraballo. Esta planta cuenta con una antigüedad de 46 años y tiene una extensión de 34 hectáreas. Esta planta se divide en dos, en la planta mecánica y en la planta automatizada. En la planta mecánica la mayoría de sus procesos se trabajan a mano
y su proceso de secado en verano dura de 15 a 20 días y en invierno dura de 30 a 45 días, también dependiendo de las lluvias. En la planta automatizada, la mayoría de sus procesos se basan en las máquinas. Trabajan menos de 20 personas y el ladrillo está listo en 28 horas para ser distribuido. También Ladrillos Pirámides cuenta con lugares de extracción de arcilla que algunos se encuentran en Huaral y Ancón. Esta cantidad de arcilla que tienen les alcanza para cubrir su producción e incluso para venderla a las competencias. En esta planta se realizan 2.000 toneladas de ladrillos diarias a 2.500 a fin de año, ya que a fin de año aumenta su producción porque en el mes de diciembre realizan la limpieza del horno. En cambio, sus competencias realizan entre 900 a 1.000 toneladas diarias. Además de esto, los ladrillos pirámides sobrepasan lo exigido por la norma técnica peruana de lo que tiene que requerir la resistencia de un ladrillo. Y acá nos podemos apreciar algunas imágenes de nuestra visita a la planta de ladrillos pirámides. Ahí estamos dentro de la fábrica, aquí con el logo, aquí también estamos dentro. Y ahí cuando terminó el recorrido. Hola profesor, yo voy a hablar sobre los tipos de ladrillos en uso en una construcción. Estos tipos de ladrillos deben cumplir las siguientes normas técnicas. La norma técnica 399.613 y la norma técnica 331.017. Para esto del uso del ladrillo en la construcción se debe tener en cuenta que hay ladrillos para muros portantes y de tabiquería, de techo y acabados. En la primera, muros portantes, solo se encuentra el ladrillo King Kong de 18 y de 30% de vacíos infers. Y solo se encarga en la carga del muro. Y en caso de tabiquería, son ladrillos pandereta que solo son utilizados para separar áreas o muros que no cumplen una función estructural. Los casos del techo, que son de hueco 18 y hueco 15 y hueco 8, son para aliviar las losas, para aligerar las losas. Y en caso de acabados, solo cumplen una función de diseño, no cumplen ninguna función estructural. Para continuar, yo voy a mencionar sobre los problemas que presenta el ladrillo antes, durante y después de la construcción. En el primer caso, antes se tiene que humedecer el ladrillo 24 horas antes del levantamiento del muro, porque si no, no va a poder cumplir las propiedades físicas que se requiere. Y durante la construcción se considera que la fluorescencia, después del levantamiento del muro y que pasen los años, que en la presencia de fluorescencia se debe al humedecimiento por una grieta del ladrillo. Voy a explicar el proceso de la producción de ladrillos en la empresa Pirámide. Primero se comienza seleccionando la materia prima. En este caso, los ladrillos de la empresa Pirámide necesitan de dos tipos de arcilla, que es la verde y la roja. Luego esta materia prima pasa por molinos, por chancadoras, que hacen que se conviertan en partículas más pequeñas, mucho menos de 2,5 milímetros. La granulometría de esta materia prima hace que le dé las propiedades al producto. Como se sabe, la empresa Pirámide da un 90% de arcilla y un 10% de tierra en los ladrillos para techos. La tierra se le da para poder que sea más manejable la masa, en comparación con LAR, que tiene un 70% de arcilla y un 30% de tierra, y en los ladrillos portantes tendría que ser un 50-50. En cambio, los ladrillos de la empresa Pirámide son un 60-40.
Eh, Luego de todo el proceso de granulometría, pasa las partículas pequeñas y se le añade agua. Se comienza con el masado y pasa a una cámara de vacío donde se le quita el aire. Al quitarle el aire, se pasa por unos tubos donde se le da la forma y son 3 horas de preparación, 4 horas de cocción, donde la temperatura llega a 930 grados Celsius y 4 horas de enfriamiento. El producto del horno sale con 40 grados Celsius y de ahí ya están listos para poder ponerse en venta. ¿Por qué decimos pirámide y no LARP? Puesto que pirámide tiene fichas técnicas y donde su producto ha sido puesto a prueba en laboratorios de la PUC y de la UNI y donde demuestran que datos que superan lo que te piden en la norma técnica peruana.